Muy buenas noches, mi nombre es Luis Moscoso y en esta oportunidad vamos a presentar para la materia de máquinas eléctricas 3 el principio de funcionamiento de un motor o generador. Para lo cual nosotros vamos a dirigirnos a la primera gráfica, en donde tenemos que explicar un poco la parte teórica de la parte interna de un motor, el cual está basado en el entrehierro, la cantidad de ranuras, la configuración eléctrica, que en este caso utilizaremos las 3 fases, la configuración del bobinado, que será una bobina por ranura, y el número de polos. Para un método o generador, necesariamente nosotros tenemos que ser o usar polos salientes. Y esto nos va a determinar el voltaje, depende de la cantidad de polos que usamos. En la configuración que nosotros podemos desear, en este caso de 2 polos, nosotros vamos a tener que para armar nuestras 3 fases, vamos a armar en grupos. Y aquí está el un polo y el otro polo. En la cual la configuración eléctrica de este o del bobinado, vamos a empezar con la fase A, entrando por 1 y saliendo por 8. Es decir, por el grupo de bobinas que vamos a utilizar. En el caso de 2 polos, pues tenemos A, B y C, que conforma un grupo, y nuevamente repite A, B, C, que conforma el otro grupo. Esto basado en los cálculos eléctricos. Pero si basamos en una práctica real del motor de práctica que nosotros desarrollamos, pues veremos que las bobinas de cada uno salta en 2 espacios, es decir, que la bobina está de 1 a 13. En el caso de 2 polos, nosotros tenemos que poner en serie el grupo de bobinas que hemos mencionado antes, que en este caso iba de 8, de 1 a 8. Poniendo en serie sería el grupo para la fase A, para la fase B, para la fase C, y conseguiríamos todo el recorrido, ya que la máquina de práctica tiene 48 ranuras. Siempre tenemos que tomar en cuenta que las líneas de ingreso deben tener 120 grados eléctricos en el tiempo y 120 grados eléctricos de separación entre bobina y bobina. Esto nos permite a nosotros, de alguna manera, explicar el principio de funcionamiento. Cuando nosotros tenemos el ingreso de 3 fases en nuestro estator, perdón, las gráficas, entonces estamos creando nosotros aquí ya un ingreso de una corriente. Pero para que realmente se genere o se concatene y provoque un movimiento, principalmente nosotros tenemos que tener una excitatriz, en este caso de una corriente continua, en donde vamos a tener una resistencia variable para poder nosotros con esta corriente de excitatriz variar o aumentar o disminuir el voltaje a la salida, en este caso en este. Y la velocidad de rotación la vamos a variar con, mejor dicho, la velocidad se varía con la frecuencia. Para nosotros poner en funcionamiento esto, debemos conocer que el momento de que inyectamos una excitatriz, aquí dentro del rotor se crea un flujo magnético, el cual necesita para romper esa inercia una energía potencial que nosotros en este caso la utilizamos con un motor, que también puede ser si es una energía hidráulica a través del agua o si es eólica a través de unas aspas de viento. Con ese
principio de movimiento, la primer impulso de movimiento, nosotros lo que estamos haciendo es rompiendo el flujo magnético que está creado por la excitatriz y creando un campo rotatorio, rompiendo la inercia. Ese movimiento va a alcanzar una cierta cantidad de revoluciones, entregándonos así un voltaje, el cual simplemente, como sabemos, como cualquier sistema eléctrico, que simplemente no va a tener o no va a generar una corriente mientras no se inyecte una carga. Y ahí sí vamos a tener tanto voltaje en esa carga y corriente de carga. Para nosotros a este motor, conectarlos a una red, tenemos que saber que la frecuencia de la red sea igual a la frecuencia generada. Además de la frecuencia que puede ser medida con un sincronoscopio, debemos también tener el mismo voltaje antes de conectar a esta red y también la secuencia de fase, es decir, R con R, S con S y T con T. Si nosotros analizamos un poco este gráfico, vamos a tener que la fuerza electromotriz generada en este motor está provocada cuando rompemos esta inercia. Y a eso se le llama también rebalamiento. Y el rebalamiento no es más que cuando está en reposo es igual a 1 y cuando vence la inercia, pues este será cercano a 0, pero no 0, y obtendrá el movimiento. Pero si este supera negativamente al 0, es decir, menor de 0, se convertirá en un generador. Esta es una pequeña introducción a lo que es el principio de funcionamiento de un motor o cómo se genera un voltaje. Y cuando se convierte en un generador, pues ya se podrá conectar a un sistema de red. Muchas gracias por esta presentación, muy breve, pero de alguna manera tratada de explicar en el principio de funcionamiento de un motor. Muchas gracias.